somos el grupo 5 y hoy vamos a hablar de La Chodrón y nuestra perspectiva, nuestras opiniones acerca de la película. Mi nombre es Ditza. Mi nombre es Camila. Mi nombre es David. Mi nombre es Valeria. Mi nombre es Silvia. Bueno, a mí me pareció la película un tanto incómoda los primeros 20 minutos, en lo que intentaba como acostumbrarme o adaptarme al hecho de que no hubiera absolutamente un solo diálogo. Creo que la primera impresión sí fue como de incomodidad, de porque nadie habla, pero con el tiempo me di, pues siento yo que después de 20 minutos uno se da cuenta que el resto de la película va a hacerse a sí mismo, solamente como musical, sí, de bailes y demás. Entonces a mí me costó acostumbrarme a que no hubiera diálogos y todo se expresara y todas las formas de expresión fueran a través de la música o del baile. Sí, yo siento lo mismo porque creo que todos estamos muy acostumbrados a un tipo de película específico donde, bueno, empieza con una canción al inicio y después empieza ya como una trama, y me pasó lo mismo de que yo me quedé esperando los primeros 20 minutos a ver cuándo empezaba, porque estaba acostumbrada a la música como del inicio de la intro y después pues un diálogo, una trama. Pero sin embargo me pareció muy interesante el hecho de que la música sea el factor principal. Por eso estamos aquí cerca del edificio de música de la universidad, porque pues es importante a final de cuentas pensar que esto culturalmente pues empieza a estructurar mucho a las personas. A mí me pareció una escena en específico muy importante que como que esclareció todo eso, y fue cuando en una de las paradas los niños se fueron como a un lugar que escucharon música y ellos empezaron a replicar el baile. O sea, unos ni siquiera lo estaban viendo, solo con el tipo de música que estaban escuchando ya sabían de qué se trataba y hacían el mismo baile y hacían la misma melodía. Eso me pareció, ya que pues son personas que finalmente están del otro lado del mundo, igual como que saben, o sea, igualmente están conectados por la música. Siento que ahí mismo uno como que por lo del lenguaje intenta hasta como poner los subtítulos varias veces, como sí, literal. Yo pasaba y cambiaba de idioma. Total. Y como que sí daba palabras, pero ahí uno, después de entender el contexto, se da cuenta de que pues no va a haber una traducción y que sí es como algo muy narrado por un lenguaje cultural y el lenguaje de la música, y como digamos está puesto en muchos contextos. O sea, como que la película siento que explora muchos contextos de culturas muy similares, y por medio de eso como que habla de la cercanía que encuentran las personas, como por medio de un lenguaje que no es el habla, sino pues la música y también la tradición. Bueno, pues a mí me pasó lo mismo en los subtítulos, eso de que yo cambiaba y yo decía, ¿qué está pasando? No hay nada. Y después de un tiempo empecé a ver que todos los lenguajes que utilizaban ahí eran como más artísticos, como más expresivos del cuerpo, que todo era por el canto, y así mismo se entendían. O sea, como que ellos como que hablaban como cantando, y como que ellos mismos se respondían entre ellos y entre culturas. También me pareció súper interesante que no fue solamente el trayecto de una cultura, sino que mostraron una variedad grande de culturas, incluso terminando en una que fue la única que genuinamente entendí, que fue la del final, cuando ya pues estaban cantando en español, y me pareció pues bastante interesante. Sí. Y los ritmos me parecían divertidos. O sea, a pesar de no conocer el idioma, me gustaba como escucharlos, como cantar y cómo bailaban y se expresaban por este medio. Sí, me pasaba muy parecido lo mismo, como de que al principio cuando el hombre empieza a narrar, yo estaba como, ¿qué está diciendo? Me estoy perdiendo todo el contexto. Y lo mismo de que cuando puse los subtítulos dije, algo está mal, está roto, y incluso me puse a saltar de varios pedazos como aleatorios, a ver si en algún pedazo están hablando en sí, como para decir si hay historia. Entonces decía, cuando entonces están cantando, ¿yo soy muy de malas o es como... Así es como todo funciona la película? Pero sí, muy parecido. Al principio solo pensé que iba a ser como de mostrar el lado de una cultura sobre cómo bailaba. Sin embargo, como empieza a mostrar algunas, como empieza, digamos, con algunas más desérticas, otras como ya en zonas más urbanas, incluso unas en zonas, por ejemplo, frías de la nieve. Entonces, como que eso me pareció muy interesante como ver, y que, o sea, ni siquiera, en algunas veces ni siquiera hablaban, solo era como el mismo instrumento, y notaba que muchas veces sonaban muy parecidas entre sí. Es como al ser, aunque sean culturas muy diferentes por sea su forma como racial o su etnia o por su ubicación geográfica,
tenían algún como vínculo entre todas que las conectaba como, pues, como Ujú. personas y por la cultura que ellos llevan arraigada, por decirlo algo más que todo. Por eso mismo de lo que tú estás hablando, de como de la forma de comunicarse, o más bien lo que creo que tú hablaste, de la forma de comunicarse y el lenguaje, a mí me tocó prestar mucha atención como a los gestos que ellos hacían, como a movimientos de manos, no sé, pues no sabría cómo imitarlos, pero sí como muchos gestos para intentar entender, y también sus expresiones faciales, para intentar entender como qué era lo que realmente se quería comunicar a la otra persona y demás. Entonces, por ejemplo, de lo que tú decías, eso. Y de las escenas que a mí como que más me llamaron la atención fue, bueno, varias en particular, pero todas comparten lo mismo, que es el hecho de que había muchos niños pequeños, que eso también tú lo mencionas, había muchos niños pequeños replicando las acciones como de Sí. sus padres en cuestión de baile. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que como amistad había una escena de una niña que estaba viendo como a alguien más bailar y ella misma también repetía como todas las mismas cosas como para ella luego volver como ser la persona que realiza eso en el futuro. Sí. Me pareció como muy interesante. A mí eso me parece súper interesante, que no es como que tú crezcas y cuando tú creces tú Lo escoges, aprendes. sino que tú vas creciendo como con esa cultura y la vas transmitiendo como de generación en generación, por lo mismo de que hay varios niños y ellos crecen en ese entorno y se identifican y se expresan con esos bailes, esas canciones, con ese Sí. lenguaje. Sí, La esa llamada cultura. tradición oral. Sí, como una herencia cultural que va, pues como por el mismo hecho de que es todo un recorrido de la película, va como de un extremo a otro. O sea, uno cree que de pronto en el otro lado del mundo las cosas no pasan así, pero va desde pues los cantos como hasta los ornamentos que utilizan, o si son una cultura como que relacionada con la naturaleza. Entonces sí siento que eso es como el punto principal de cómo unir todos los lazos de la película. De esa forma. ¿Alguna otra escena o algo que les haya Ya. llamado la atención? ¿Ya? Ya. Se ven. No había que buscar